nosotros competíamos con los profesionales, pero los boxeadores, los peloteros, no competían con los profesionales. Es increíble la Liga Mundial. La gente no calcula la Liga Mundial. A las 7 de la noche salíamos del hotel. A las 8 de la noche que entramos, ya estaba relleno la ciudad deportiva. En el 89 ganó la Morena del Caribe. Y entonces dejaron un papelito y decían, bueno, fíjense, si nosotros ganamos, ustedes tienen que ganar. Ustedes tienen que ganar. Mauricio Lima, el mejor defensor. Mauricio Lima. Bueno, espérate, entonces me toca a mí. Me toca a mí el pasador a mí. Cuando le ganamos a Italia, bueno, eso fue, ¿para qué decirte? Eso fue porque dice, bueno, no, es que nos toca ya. Porque, por ejemplo, a veces es como hay equipo también, le es más fácil de uno al otro. Porque, por ejemplo, Brasil le ganaba más fácil a Italia. Y nosotros le ganábamos más fácil nosotros a Brasil. Cuando ganamos la Copa del Mundo 89, de España, se hacía al equipo. Hasta, por ejemplo, tú sacabas un saque por abajo de la net, igual. Era una multa. Porque yo tuve 16 años en el equipo nacional y nunca había pasado eso. Y entonces todo el mundo quería, por ejemplo, todo el mundo quería coger tu dinero ya yo competía, ya yo quiero. Lo ganaste. Ya, y tú me metes resultado, yo quiero mi dinero. Entonces, a veces te metes un año y no ha llegado el dinero. Le pasó a mi mejor amigo, se ahogó delante de mí. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más al podcast Los Suplentes, un espacio donde evidentemente no estamos jugando. Episodio número 3 de esta tercera temporada y hoy con un invitado muy especial, el Jorge Luis Col. ¿Qué tal todo? ¿Cómo vas? ¿Cómo está tu semana? ¿Qué tal? ¿Provechosa semana? ¿Estás listo, Estoy listo. Recibí el guión hace media horita, pero estamos listos. Ya, ahora por el tema de hoy de cámara y de plano ya se sabe quién es el invitado. No podemos darle la sorpresa. Hacer el rejuego, pero bueno, vamos a presentarlo como se merece. El mejor pasador del mundo, campeón de la Liga Mundial. Te voy a dejar. Uno de los mejores voleibolistas de Cuba y le damos la bienvenida hoy a Raúl Diao. Coño, gracias por invitarme. ¿Qué tal? Gracias por invitarme para compartir con usted, conversar un rato. Hay que decir que es un invitado que ha roto un poco la dinámica habitual de nosotros. Ha sido un invitado que se nos apareció con un regalito por acá. Atención a la producción. Eso. Me gusta. Una dinámica interesante que ojalá el resto de nuestros invitados se sientan motivados. Sigan como una tradición. Una tradición de otros espacios que hacen algo similar. No podemos darle promo porque... No, y tampoco. El copyright y tal. Exactamente. Nada, muchísimas gracias por estar acá junto a nosotros. Además, creo que de las cosas más provechosas que ha tenido ha sido que la disposición tuya, que a veces determinados atletas se nos hacen un poco complicado de traerlo, pero no, tú dispuesto desde el principio. Para que viene quien quiera y vienen los mejores. Eso es lo más importante, que vengan los mejores, además que se sientan en casa. Además de que hizo la tarea, revisó los programas, él sabe todo lo que va a pasar aquí o casi todo. Casi todo. Sí, siempre hay sus sorpresitas ahí bajo la manga. Por ejemplo, por dejar caer cositas ahí con temas de cartas y demás. Siempre hay sus truquillos. Sus truquillos. Es mago. ¿Cómo comenzaste? ¿Cómo llegaste al mundo del voleibol? Porque sabemos que no empezaste tal cual en este deporte, iniciaste en otras modalidades. Sí, yo soy de Perico Matanza. Y entonces ahí participé. Cuando tenía 11, 12 años, yo participé, practicaba el béisbol y el atletismo. Y participé en el campeonato pioneril. Uh-huh. Y entonces hice la prueba para entrar en atletismo y me aprobaron. Y voy con la vieja para estar el trámite ya, para hacer el trámite para entrar en la IDE. Y cuando llegamos, parece que llegamos atrasados, ¿no? Y hablaron ahí con el profesor de voleibol, que era jefe de cátedra, Tony, nos apoyó en ese sentido. Y entonces, bueno, vamos a entrar en el voleibol. Y entonces, en enero, para cambiar para atletismo. Claro. Cuando llegamos en enero, me dice la vieja, bueno, ¿qué vas a hacer? Bueno, ¿qué vas a hacer, niño? ¿Qué vas a hacer, Raúl? Y yo le dije, no me cambie más. Y me quedé con el voleibol. Y fue el bicho del voleibol. ¿Qué tal las diferencias? Porque al final habías probado un poco béisbol, que también tiene una tradición histórica en Cuba, y el atletismo. ¿Y cómo fue esto de pasar entonces
¿Qué fue lo que te hizo a ti, este bichito, de quedarte con el voleibol y entonces y no pasar a los deportes por los cuales había...? Bueno, a ver, en Perico estaba, por ejemplo, los Dueñas, Armando Dueñas, Roberto Dueñas. Roberto, Armando Dueñas, que era el CEO del equipo de citricultores nequeneros, y era de Perico. Entonces participábamos siempre en los campeonatos esos entre barrios y demás, ¿no? Y me gustaba mucho. Ya que cuando aquellos tiempos era Wilfredo Sánchez, Fernando Sánchez, Junco, entonces yo le daba seguimiento. Pero que cuando empecé en el voleibol, ya es que me fue gustando el deporte. Me fue gustando el deporte porque desde esa etapa yo comencé siendo pasador también. Felipe, que era el entrenador en aquel momento. Y parece que usted busca la habilidad de cada atleta, ¿no? Y entonces comencé de pasador. Y es que me gustó mucho el voleibol, que bueno, ya me cogió el bicho. Sí. Me cogió el bicho. Así fue. ¿Y cómo de pasador? ¿Era por la forma en que hacían los pases o por qué te decían el mago? Chico, bueno, ahí hay una combinación, En aquel tiempo, tú sabes que tú eres por ejemplo, tú eres muy niño y el entrenador te ve como por las habilidades que tú tienes y demás. Pero a medida que tú te vas desarrollando ya con el tiempo, por ejemplo, yo, en el tema de las cartas, por ejemplo, yo cuando ya estaba ya en los equipos juveniles. Y entonces yo empecé con una magia. Y entonces después yo iba con los magos y iba hasta su casa. Iba hasta su casa y me aprendete decía, los trucos. Dame una. Entonces iba aumentando. Pero bueno, ya, entonces después vino que con el tema con el equipo nacional, que Modesto Agüero, bueno, me puso el mago, ¿no? Tiene que haber como una combinación como el pase, ¿no? Con la habilidad y con las cartas y demás. Porque yo hacía solo en cartas, también hacía con plato, con cigarro, con plátano. Ahora mismo tengo 29 números 29 en mi repertorio. Puedes hacer una carrera con eso. Sí. Y Diago, de esos tiempos de EIDE, de ESPA, ¿cómo los recuerdas y cómo crees que se pueda rescatar un poco la importancia o el impacto que tuvieron esas escuelas para el deporte cubano? Bueno, te diré que en el año 77, cuando comencé, nosotros estábamos en Varadero, ¿no? Y eran como si fueran casas, ¿no? Después pasaron para lo que es la escuela, la IDE en Matanza, y inauguramos, ¿no? Y ahí vamos a decir que casi la mayoría de los atletas que han estado aquí por Nacional han pasado por la IDE, ¿no? ESPA provincial y demás. Pero bueno, yo no pasé por la ESPA provincial, yo pasé por la IDE, y yo creo que un poco que se ha perdido un poco el tema de la calidad realmente que tienen en la IDE, pero ahora en el proyecto nuevo se está volver de nuevo, por ejemplo, a la ESPA nacional, que fue un error galafal, quitar la ESPA provincial, porque ahí hay jugadores que cuando pasaban de 16 años más o menos, que no pasan aquí por nacionales, ya te quedan en el aire. Y entonces ahora ya comenzaron para comenzar ahora, ¿no? Porque esto es un problema que ahí está el problema económico. Entonces, pero yo creo que es importante porque hay muchos atletas que se pierden ahí, que se pierden con 16, 17 años, no solo en el voleibol, en todos los deportes. Y entonces yo pienso que sería bueno rescatar, buscar un huequito para desarrollar a esos atletas, porque si no se nos van. Hay un número mágico en tu carrera, que hablando ya un poco del tema del mago, igual. No, pero metáfora y todo. Metáfora, ¿viste qué profundo? Que es el 178. ¿Qué representa eso? Que es la cantidad de apariciones tuyas en las ligas mundiales de voleibol. 178 es el último juego que participé en la Liga Mundial. Eso me enteré después, ¿no? Sí, claro. Me enteré después. Y uno no va llevando como en un registro, he participado en 33 partidos, en 54, claro. Sí. Y entonces imagínate. Y yo lo he visto en varios lugares que lo han dicho varios periodistas. Y entonces me di cuenta después. Quiere decir que yo no llevaba esa... Claro. Pero bueno, tuve la oportunidad también de participar en tantos juegos, porque yo también no me lesionaba también. Sí. Entonces eso te da la oportunidad de tú participar y jugar, porque era titular del equipo nacional en aquel momento. Entonces, en esa etapa yo era titular prácticamente, y entonces tuve la oportunidad de... Prácticamente yo no salía casi nunca, entonces por eso te da el número que me dijiste, 178, que son
los jugadores que más juegos ha participado en Liga Mundial. ¿Qué representa eso para ti? Bueno, es un orgullo, ¿no? Es un orgullo representarla precisamente con nuestro país, que es lo más importante, ¿no? Y cuando tú, oye, porque es increíble la Liga Mundial, la gente no calcula la Liga Mundial. La Liga Mundial llegará, ojalá que en algún momento vuelva de nuevo la Liga Mundial, porque ahora la Liga de Naciones, por ejemplo, tú vas y te pierdes, porque se le da seguimiento, pero no es igual. La Liga Mundial es como, por ejemplo, el béisbol. El béisbol, con el nivel que tiene el béisbol actual, y la gente, por ejemplo, van a Santiago, después viene y le dan seguimiento. Bueno, el industrial está aquí ahora en Latino, algo así, ¿no? Entonces, jugábamos viernes y sábado, jugábamos en la ciudad deportiva, pero a veces jugábamos tres fases que era afuera, y a veces jugábamos 2 aquí, o 1 allá y 2 aquí, o 3 aquí, y así. Y éramos siempre, al principio eran 6 equipos, pero después ya, bueno, eran 5 equipos, después 4 en diferentes grupos, pero el pueblo le da seguimiento. Fue en el medio del especial. El problema es que había problemas, situaciones económicas en ese momento y demás. Y entonces era increíble, pero teníamos ahí más de 15.000, 20.000 espectadores que estaban apoyando el Coliseo y al equipo nacional. La Liga Mundial realmente fue increíble, porque nosotros a las 7 de la noche salíamos del hotel. 7:15 entrábamos a la ciudad deportiva. Cuando entrábamos ya había que estaban entrando gente caminando, y nosotros íbamos directo al camerino. Cuando salíamos a las 8 de la noche, porque fue era 8:40, salíamos 40 minutos antes para el calentamiento. A las 8 de la noche que entramos, ya estaba relleno la ciudad deportiva. Y entonces, y mucha gente que en provincia, por ejemplo, y le daban seguimiento también, porque siempre lo ponían por la televisión. Quiere decir que la Liga Mundial fue... Vaya, fíjate que yo decía, ¿por qué no el femenino no lo pusieron como el equipo que fueron las 3 veces campeón olímpico y demás, no verla aquí más seguido? Por ejemplo, era hacer un pacto, porque era el Grand Prix, entonces se jugaba en diferentes países fuera, no jugaban aquí. Entonces, eso la Federación Internacional tiene que pensar en eso, que la Liga de Naciones, tú puedes jugar allá, juegas aquí, le das seguimiento, sea en el femenino, en masculino. Eso, porque es un evento único, como yo digo, un evento único. Ahora que hablabas del femenino, uno de tus primeros éxitos ya en la selección de mayores fue el oro en la Copa del Mundo del 89, que gana el equipo femenino y gana el equipo masculino. ¿Cómo lo vivieron y qué se decían ustedes con el equipo femenino? Sí. Tú sabes que en el 89 ganó la Morena del Caribe, y entonces dejaron un papelito. Y decían, bueno, fíjense, si nosotros ganamos, ustedes tienen que ganar. Ustedes tienen que ganar. Y entonces los mismos periodistas que estuvieron ahí se quedaron con el masculino también. Y entonces fueron los que nos entregaron Y nosotros, bueno, el evento porque fue la etapa que nosotros comenzamos ya a tener resultados a nivel mundial, y ganamos también nosotros la Copa del Mundo. Y entonces nos recibieron en el aeropuerto las Morenas del Caribe. Y entonces hicimos un recorrido por toda La Habana. Bueno, tres jugadores titulares de femenino con 3 masculinos en equipo, y después así, hasta los 12 jugadores y entrenadores. Hicimos un recorrido por toda La Habana, para el pueblo en la calle. Eso fue algo bonito, ¿no? Muy bonito. Cuba fue el primer país que logró eso, ¿no? Fue por primera vez, exactamente. Nosotros tuvimos también la oportunidad de ganar 3 veces la Copa. La Copa que no es la Copa por ser campeón, sino por país. Entonces nosotros, lo que tú me hiciste la pregunta, estaba el femenino y el masculino, y ganamos a nivel de bueno, ¿quién está por arriba? Porque si cogimos oro y oro en la Copa. Es la dos, claro. Pero generalmente lo hacían cuando son los mundiales. Por ejemplo, por ejemplo, en el 94-98 ganó la Morena, pero nosotros cogimos cuarto en el 94 y bronce en el 98. Pero en el 90 ellas cogieron plata y nosotros fuimos plata también. Quiere decir que por eso ganamos las 3 copas como país. En eso del 90 es donde te eligen por primera vez mejor pasador del mundo. En el 1990, ahí estábamos ya, estábamos para la premiación, y veo que Mauricio Lima, que es el pasador de Brasil, él no cogió medalla, pero salió vestido. Y yo digo, me parece que... Te quitó el premio. Me parece que no me toca. Digo, ya. Pero dice, no, Mauricio Lima, el mejor defensor
Mauricio Lima. Y bueno, espérate, entonces me toca a mí el pasador a mí, porque ya el entrenador difunto que ya falleció hace poco, Raúl Bichi, él era el tercer entrenador y me dijo, cuando iba a empezar la semifinal, me dice, tienes la posibilidad de ser el mejor pasador, porque estás arriba. Ahí no lo sabía, porque yo no le daba seguimiento. Y entonces, me coge el bicho, pero no, como no sabía que era. Entonces, bueno, primera vez, el mejor pasador del mundo, fue algo bonito, ¿no? ¿Y cómo viviste la experiencia olímpica en Barcelona, que es el mejor resultado también que tienes en tu participación en los Juegos Olímpicos? Exactamente, Barcelona, bueno, es el mejor resultado, fue cuarto lugar, que se nos fue de la mano la medalla de bronce, se nos fue contra Estados Unidos. Con Estados Unidos. Teníamos la posibilidad de ganar y metimos 3-1 y se nos fue. Pero te voy a decir, en el año 2000, en el 96 fuimos invictos en la etapa eliminatoria y nos tocó el cruce con Rusia y perdimos el cruce. Y entonces, pero vienen los Juegos de Sydney, pasó algo parecido. Pero cogimos segundo en el grupo y el tercero es Rusia. Y entonces en Sydney perdimos 16-14 el tablero, que podía haber ganado cualquiera. Yo siempre lo he dicho en otra entrevista, esto, porque son 2 puntos. Cuando tú ganas 16-14 lo puede ganar cualquiera. Y ganó Rusia. Pero si nosotros lo hubiésemos ganado, era el pase para el logro, era con Argentina, que aparentemente teníamos posibilidades porque siempre ganábamos a Argentina. Y entonces, bueno, después cuando ya discutimos ya entre los 4, ya un poco que, claro, como que bajó. Y yo empecé específicamente porque ya tenía 35 años. Ese fue un momento, digamos, triste porque aspirabas a una medalla olímpica, ¿no? Una medalla olímpica. Entonces, al irse de la mano ahí, bueno, para mí, para varios, para todos, ¿no? Pero bueno, en el caso mío, y otros que también llevaban varios años también, como yo, Juan Hernández, que jugadores más que más experiencia allá, y ya, porque habían otras generaciones que tenían otras posibilidades de seguir y participar en otros Juegos Olímpicos, ¿no? Pero se nos fue parte de la vida, ¿no? Parte de la vida, lo más bonito de todo, que participamos en esos eventos y competir y a la vez compartir con mucha gente a nivel del mundo. Eso es lo más lindo que hay en la vida. Antes como atleta. De pasar a la caja. Ya sabías que iba ahí. Quería preguntarte, Diego, ¿cómo viven ustedes un equipo que estaba, digamos, que podía estar llegando a su máximo esplendor? Llega el periodo especial. Sin embargo, se mantienen los resultados. ¿Cómo se logró eso? Teniendo en cuenta que hoy en día se dice, no tenemos recursos, es muy, muy complicado. Sin embargo, hay este antecedente tanto con ustedes como con el equipo femenino. Siempre teníamos tres eventos siempre importantes, pero nos preparábamos bien. ¿Por qué? Porque nosotros, por ejemplo, tenían la posibilidad de estar afuera en ese momento también, ¿no? Sí, no estar todo el tiempo aquí tampoco ante las dificultades y tal. Sí, porque en aquella etapa, por ejemplo, estaban con el tema de los torneos que habían de invierno. Entonces ahí íbamos a Grecia, Holanda, RFA en aquel tiempo. Entonces siempre íbamos a 4 o 5 países, pero íbamos a muchos eventos que participábamos y hacíamos entrenamiento en la altura en México siempre. Cada vez que había o mundial o Juegos Olímpicos o Copa del Mundo, participábamos 21 días en México. Entrenamiento de la altura. Quiere decir que siempre nos preparábamos bien y el año generalmente siempre estábamos en el Cerro Pelado y ¿por qué pasa? Que cuando tú juegas, por ejemplo, la Liga Mundial, cuando tú juegas 12 partidos, tú tienes 3 o 4 juegos de preparación. Cuando una vez son 15 partidos, más va a la final son 4 juegos. Cuando una vez ya tienes más de 20 juegos, nada más en Liga Mundial nada más. Claro. Exactamente. Entonces, esa es parte de una preparación para el Mundial, por ejemplo. Por ejemplo, en el año 98, cuando ganamos la Liga Mundial en el 98. Pero no está adelante. Está adelantando, ya me estoy del 94 al 98. Ya pasamos los 3 Juegos Olímpicos. Sí, porque estaba hablando un poco de la etapa especial. Pero bueno, es parte. Ya, ¿vamos para la caja entonces? Vamos para la caja. Aquí Andy te va a ir explicando en lo que organizo las preguntas. Acá tienes varias preguntas. Tienes que escoger 3. Puedes cambiar una.
Lo que siempre, bueno, pues puede ser que la que te toque después esté un poco peor que la que cambiaste. Ahí sí ya depende de tu suerte. Entonces, si no te entiendes. podemos ahí asesorar con el tema de la letra, porque la tipografía del compañero de producción no es muy buena. Va escogiendo una a una. Una a una. Ahí está la primera. Déjalo que te ayude. Tengo que buscar el espejuelo. A ver, yo Déjalo que te te ayude. Déjalo que te ayude. Que... Si pudieras viajar en el tiempo, ¿viajarías al pasado o al futuro y por qué? Bueno, te diré que, mira, que yo digo que la parte más linda que hay es como atleta. Yo tenía la ¿Volverías a vivir eso? Yo quería que volvería de nuevo. Porque yo, fíjate, que el problema es que yo tuve la oportunidad en varias etapas, ¿no? Como atleta, como entrenador y como presidente de la federación. Entonces, en esas, lo más lindo que hay, lo más lindo es como tú fuiste, como tú fuiste atleta. Claro. Esa es única, Esa uno disfruta muchísimo. Creo que es el primero que dice que va al pasado. ¿Qué ha pasado? Entonces, la siguiente. Coge ahí la otra. Ay, mamá. Todas están con tu letra esta. Todas las escribiste tú. ¿Quiénes son las 3 personas más influyentes para ti? Como En tu vida. en mi vida. Bueno, primero mi mamá. La familia, porque porque es la familia, ¿por qué? ¿Por qué te puedo explicar? Los padres, mi madre, mi papá, mis hermanos, mi hermana, que siempre estuvo muy cerca de mí en la etapa esa cuando teníamos 11, 12 años, siempre participamos en todos los eventos. Pero bueno, siempre, ¿qué pasa? En esos tiempos, como yo como deportista, ¿no? En aquellos tiempos era Juan Torena, Teófilo Stevens. Eso eran prácticamente cuando yo comenzaba, yo no conocía a los atletas de equipos nacionales en ese momento, cuando estaba hablando 12, 13 años. Entonces, pero era Juan Torena, y después cuando yo empecé ya preselección nacional, qué sé yo, había algunos jugadores que yo siempre le daba seguimiento por su nivel, ¿no? Por ejemplo, Raúl Bichi como jugador era como el líder de esas generaciones. Y por eso te digo que ahí hay varias. Es complicado, hay varias figuras ahí. Sí. Entonces. La tercera entonces ahí. Se está debatiendo. Esto está fácil. ¿Qué desearías haber sabido al comenzar tu carrera? ¿Salió suavecita. ¿Cómo es la pregunta? Repite. ¿Qué desearías haber sabido al comenzar tu carrera? Vamos a cambiarle. Coge otra. Vamos a cambiar. Menciona algo que le guste a casi todo el mundo y a ti no. Algo que te guste. Que le guste a casi todo el mundo y a ti no te guste. Puede ser alguna música, alguna comida. La cerveza. ¿No te gusta? No. ¿No te gusta la cerveza? No, porque yo soy whiskero. Whiskero. O ron o otra. Fuerte. Es el único que ha logrado responderle. Porque yo hace más de 20 años que no tomo cerveza. Hace más de 20 años. ¿Qué recuerdas del sexto lugar de los Juegos Olímpicos de Atlanta 96? O sea, sobre todo teniendo en cuenta que venías de un cuarto lugar en Barcelona, luego pasas a un sexto escaño. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo fue esa experiencia? Sí. Ahorita te estaba comentando algo sobre el tema. Nosotros fuimos invictos en los Juegos Olímpicos. Estábamos invictos. Y nos tocó el cruce con Rusia. Pero ¿qué pasa? Que en la Liga Mundial anteriormente, Rusia nos ganó 3-2 en la Liga Mundial. Parece que Rusia parece que quería jugar más con Cuba, ¿no? Es lo que nosotros pensamos después, ¿no? Y nos tocó Cuba con Rusia, que fue en cuarto lugar. Y perdimos ese cruce. Cuando ya perdimos el cruce, es como que un cubo de agua, ¿no? Y entonces ya discutimos del quinto al 8, es más difícil, ¿no? Sí. Es más difícil. Bueno, discutimos el sexto lugar y no contento, ¿no? Porque claro. íbamos por una medalla, ¿no? Claro. Quiere decir que siempre fue fuerte en ese momento. No cumplir el objetivo que estaba planificado, ¿no? Y bueno, ¿cómo vives
el triunfo ante Italia, que era prácticamente había sido un verdugo de Cuba, le había privado de muchos primeros puestos en 1998 en la liga. Sí, porque ¿qué pasa? ¿Cómo recuerdas ese año, esa final en particular? Bueno, cuando le ganamos a Italia, bueno, eso fue, ¿para qué decirte? Eso fue porque dice, bueno, no, es que nos toca ya, porque hemos cogido tantas veces segundo lugar. ¿Y qué pasaba contra Y Italia? da la coincidencia que siempre discutíamos con Italia. Y entonces, ¿qué pasa? Que nosotros nos ganábamos, pero ellos nos ganaban más, jugamos más en finales. Porque, por ejemplo, nosotros le ganamos la Copa del Mundo en 89. Le ganamos en 89. Pero en el 90 le ganamos en la eliminatoria, que fue el mejor partido que hemos jugado en toda la historia. Que yo lo he dicho para que vean ese partido y que vieran para estudiar, ¿no? Le ganamos 3-0. Y entonces discutimos el loro y perdimos 3-1 con Italia. Después viene el otro año y perdemos la Liga Mundial 91-92. Es decir, que ya hemos perdido 3 finales. Ellos como que cogieron más confianza. Un problema psicológico también, porque ya ellos como que, vamos a decir así, se le puede ganar más fácil. Nosotros le ganamos después, le ganamos en la Copa del Mundo en 99, le ganamos, pero en el 98 le ganamos en la final de la Liga. Y fue en Italia también. En Italia. Ellos eran locales. En locales. Y entonces, se calentó un poco el partido. Sí. Y entonces, bueno, al canal le decía, bueno, es que bueno, no es que nos toca, ya. Pero siempre, realmente, Italia nos ganó más realmente. Porque, por ejemplo, a veces es, como hay equipo también, le es más fácil de uno al otro. Porque, por ejemplo, Brasil le ganaba más fácil a Italia. Y nosotros le ganábamos más fácil a Brasil. Porque nosotros a Brasil casi siempre le ganábamos, sea en semifinales, en finales le ganábamos. Es decir, que es un problema también hasta psicológico también, ¿no? Y esa rivalidad de Spine y Zorzi se trasladaba también a otros jugadores. Sí, porque ¿qué pasa? Ahí donde está el problema. Ahí está cuando ganamos la Copa del Mundo 89, de Spine hacía al equipo. Y entonces cuando eso fue en 89, pero en el 90 fue mundial, cuando nos ganan a nosotros la final, Zorzi va, pero va directamente a donde está Spine. Y entonces ahí se creó, tú sabes. Pero bueno, ya se fue para acá, esto, lo otro, pero nos quedamos con aquello, tú sabes, pues, porque, ¿Alguna vez pasó como la famosa trifulca de las morenas del Caribe con Brasil o no llegó a tanto? Nunca, no llegamos ahí. Una vez, por ejemplo, en la final del 91, fue en Italia. Eso es una ventaja también que tuvo en Italia. Tuvieron casi todas las finales, fueron en 91, 92, fueron en Italia. Y entonces Lázaro Beltrán le hace un bloqueo a Zorzi y le grita. Y él brincó para el lado de nosotros. Entonces, como yo estoy en la 1, yo lo veo así de frente y voy, como estamos, voy adelante y empujo a Zorzi como que se fuera para su cancha. Para su cancha. Él hizo así. Y él lo ha dicho porque él ha pedido disculpas por la otra vez, pero bueno, ya lo hizo ya en ese momento. Un poco para crear un ambiente, sí. Tú sabes, pero que porque él es periodista ahora. Y esa pregunta me la hizo él a mí, esa misma, y se lo di a sí mismo, le respondí esa misma, que fue así, pero tenemos muy buenas relaciones. Eso fue tú sabes, en lo caliente, como usted dice. Claro. Después en Italia jugaste 2 temporadas en la liga y te coronaste en la Copa Europea en 99. Sí, exactamente, sí. Ahí estuvimos campeones de la Copa Europea. Yo fui seleccionado mejor pasador en ese evento. Y fuimos semifinalistas en la Liga Mundial y en la Copa. También fuimos semifinalistas. Quiero decirte que fue un buen resultado en la Liga Italiana, sí. Ahí fue la primera vez que participamos como profesional. Claro. Sí. ¿Qué aprendiste ahí o qué te impresionó más de, digamos, ese mundo profesional? Bueno, te diré que para nosotros habíamos más de 15, éramos como 15 y 6 masculinos y 15 y 6 femeninos. Y fue un impacto porque ¿qué pasa? Que en esa etapa, por ejemplo, la parte profesional, hay muchas cosas que no... Para ponerte un ejemplo, en mi club, por ejemplo, tú cogías y te decía 9 de la mañana entrenamiento. Tú llegabas 9 de la mañana y eran 3 euros.
en aquel momento eran 10 dinero de Italia. Hoy vamos a blanco, hoy nos toca blanco. Y que haga rojo, una multa. Una multa. Bueno, vamos para la guagua, un horario. Llega tarde, una multa. Entonces cuando terminaba. Llegaba la cuenta. No, porque hay uno de los jugadores que es como si fuera, no el capitán, que es la parte administrativa, y él guardaba ese dinero y pasaba todo lo que pasaba. Hasta, por ejemplo, tú sacabas un saque por abajo de la net, igual. Era una multa. Y entonces, al final, a ver, ¿qué cantidad hay? Hay $100, un ejemplo que te pongo, o 100 euros. Bueno, el presidente del club daba un dinero arriba y hacía una actividad para el equipo. Aparte, como que es más bien sí, claro, la parte profesional, que es como debe ser, ¿no? Hay muchas cosas que aprendimos. Entonces la parte digestiva, por ejemplo, nosotros, por ejemplo, los juegos eran por la tarde y siempre, cada vez que íbamos a comer, era pechuga de pollo y de postre no había nada de dulce ni nada, era fruta. Era fruta. Y entonces, para estar más ligero. Y entonces, bueno, eso es parte de la... De profesionalismo, claro. De la parte profesional, sí, exactamente. Y muchas cosas realmente aprendimos. Y en la parte, digamos, cultural, del idioma, de las costumbres ahí en Italia. Bueno, allá, la vida en Italia, ¿cómo te llevó? Bueno, allá en Italia... ¿Aprendiste italiano? Aprendimos el italiano, pero además también cuando llegábamos a una ciudad era una pasta diferente. Entonces nos daban una explicación de la cultura, en por qué la pasta, porque nosotros preguntábamos siempre por qué. Por ejemplo, en mi equipo estaban Ángel Denis y Osvaldo Hernández, y siempre estábamos juntos los cubanos. Y entonces, bueno, ¿y por qué? Bueno, esta pasta, ¿por qué ¿Por qué diferente equipo? Y entonces nos daban una explicación, pero muy bonita la cultura, ¿no? Dicen, el entrenador es Raúl Lozano, que es argentino, y él decía que el mejor país de la alimentación, la más digestiva, es la de Italia, y es verdad, es una realidad. Yago, en 2001, después de Cuba obtiene el título de supercampeón del mundo, ocurre que se queda la mitad del equipo en Bélgica. Al regreso destituyen al entrenador. ¿Qué sucedió? ¿Por qué? ¿Y cómo lo viviste tú, que fuiste uno de los que regresó? ¿Cómo te impactó que la mitad del equipo, compañeros tuyos muy cercanos? Bueno, yo no estaba en ese equipo. Yo me había acabado de retirar. Yo me retiré después de los Juegos de Norseca en septiembre en Barbados. Y entonces, como yo trabajaba directamente con la Caroban, que es el grupo, y me voy para Perú, me retiro automáticamente en noviembre, me voy para Perú. Y entonces estuve como un mes, y en diciembre fue lo que pasó la situación esta, y me enteré en Perú. Es decir, que yo por eso siempre decía que una decisión personal de cada uno de los jugadores. Y a partir de ahí, bueno, tomaron algunas decisiones que tomaron en este caso con Gilberto y el colectivo de entrenadores. Pero eso fue una decisión de los atletas que no lo teníamos previsto, ni organizado, ni nada, porque es algo que te puedo explicar. Porque yo tuve 16 años en el equipo nacional y nunca había pasado eso. Entonces, al yo acabo de retirarme y haber pasado eso, fue duro para todo, para el voleibol, ¿no? Porque, bueno, 6 jugadores, o 3 o 4 que eran titulares. Y entonces, es un proceso que había que ir, hay que comenzar en otro proceso de otro colectivo de entrenadores. Era difícil. Pero, o sea, las demandas, o por lo que supuestamente ellos tomaron esta decisión, eran justas, eran reales. Sucedía esto de atrasos de pago en los premios y tal. Bueno, a ver, yo no estaba, pero sí, eso siempre ha pasado. En Cuba siempre ha pasado el tema de que a veces no llega el dinero en su momento, esto, lo otro. Acuérdate que Cuba es un problema, que eso, el que no ha pasado por esta etapa no sabe cómo es el proceso. Por ejemplo, en el caso, porque yo tuve una etapa que estuve al frente de la federación. Por ejemplo, cuando te dice Suiza, te van a mandar el dinero a Cuba, te paran por el banco.
no te entre el dinero. Hay que buscar otras variantes para inventar, vamos a decir así, para ver por dónde tú vas a traer ese dinero. Entonces es un proceso para entrar aquí, para después... Claro, hay otras variantes que se podían ver, yo pienso porque no tienes que esperar que tú tuviste un resultado, no tienes que esperar que llegue el dinero aquí para pagarle un dinero al atleta. Hay que tener más habilidad, pues ya tú jugaste, ya competiste. Claro. No ha llegado, bueno, hay que tener una reserva. Una reserva que es decirle, bueno, ¿cuánto ganaste? 3 pesos arriba. 3.000 fue tu dinero. Porque ahí siempre se crea un ambiente tenso. Una tensión. Yo lo viví en diferentes etapas, por eso te explicaba anteriormente. Y entonces todo el mundo quería, por ejemplo, todo el mundo quería coger tu dinero. Ya yo competía. Ya yo quiero. Y lo ganaste. Ya tuve mi resultado, yo quiero mi dinero. Entonces hay que buscar otra variante para que no esperar que llegue el dinero, que no sé qué. Entonces a veces te metes un año y no ha llegado el dinero. Y entonces... es complicado. Y vaya, es un poco complicado. Después de tu retiro, ¿empieza en el mundo del emprendimiento? Bueno, sí, exactamente. Porque yo me retiré en el 2001, pero ya yo había comenzado. En ese mismo ya habías año, comenzado un negocio ya. Sí, yo estaba alquilando las habitaciones para turistas y eso. Y entonces, quiere decir que en el 2001 yo empecé ya prácticamente paralelamente ahí. Y estaba ya con la Caravan, que era el padrino de la Caravan, y entonces hacía muchas actividades para aquí nacionales e internacionales. Y después entonces, pero paralelamente estaba yo en mis estudios, pues comencé como con mi doctorado también en aquel momento, inicio de mi doctorado, y entonces en el 2003, cuando el presidente de la federación, que era Omelio en aquel momento, me llama y me dicen que para trabajar en el colectivo de entrenadores. Y entonces empecé a trabajar en 2003 al 2005 en el colectivo de entrenadores. ¿Qué es lo que más te ha resultado a ti desafiante? Porque al final eres una persona que ha sido atleta toda su vida, no tuviste quizás una formación como emprendedor, como empresario. ¿Qué fue para ti lo que más trabajo te costó a la hora de abrir un negocio y que bueno, que el negocio saliera adelante mientras tú, por ejemplo, seguías con la selección nacional, seguías con otros compromisos de trabajo? ¿Cómo lograste simultanear las dos cosas a la vez? Bueno, paralelamente cuando yo estaba, por ejemplo, en el 2001 yo comencé, pero el mismo año comencé con el tema estaba ya en la parte final ya. Ajá. Quiere decir que para mí era más fácil porque yo estaba activo y tenía muchos contactos, cuando aquello no hay como ahora que hay internet, claro, y demás, pero tenía contactos. Entonces muchos que los invitaban decían cuando vayan a Cuba, bueno, ya sabes que hay que alquilar habitaciones, no sé qué, me era más fácil en esa etapa. Claro. En otra etapa fue más difícil porque después estuve en la etapa del 2012 que abrí lo que es el restaurante. En el 2012, 14 de febrero del 2012, que cantó Juana Bacallao, me río mucho porque Juana Bacallao fue en la inauguración. Y entonces me acuerdo que hablé con Tania Pantoja en aquel momento para que cantara, y ella tenía otro compromiso. Otro compromiso, y me dijo, bueno, habla con Juana Bacallao, y hablé con Juana Bacallao, y comencé. Y lo pensaba que era tan fácil como uno pensaba, pero era muy difícil porque el proceso para buscar todos los insumos, porque son muchas cosas, claro, son muchos detallitos. Bueno, llega un momento de la verdad, del cuestionario. Sabes que ahí está. No sé si te lo fijé ahí en el chat. Pero acuérdate que hubo un avance tecnológico y pedí el chat. Sí, pero te lo no sale, bueno. No sale. Aquí te lo dejo aquí a mano. Aquí todo está resuelto. La verdad que la producción es muy fuerte. A ver, esto es un cuestionario, como te había comentado, preguntas rápidas. Respondes lo primero que te venga a la mente, no lo pienses mucho. Son preguntas cortas. Entonces, ¿cuál es tu mayor miedo? Bueno, te diré, tengo que explicarte esto porque sí, esto me pasó, le pasó a mi mejor amigo, se ahogó delante de mí, con 13 años, y entonces nos tiramos un hueco, y cuando fuimos que salimos, nosotros seguimos, viramos y ya estaba que no podía, y entonces viraron para atrás y yo me quedé allí, y cuando miro nada más se vio la cabecita, y cuando regreso tenía que pasar de allá para acá, y entonces cuando pasé teníamos 13 años, yo no tampoco sabía nada, y la vieja, la mamá del amigo, trabajaba cerca ahí también.
cuando me ve a mí, ella si ella me ve a mí, que me dice, Raúl, ¿y dónde está? Y Enrique. Y me dice, y entonces me dijo, no, ni hable, ni diga. Y la cogí, nunca aguantar porque se iba a tirar. Y entonces a partir de ahí, yo le cogí miedo al agua. Imagínate tú que en la ida era en Varadero. Y yo prácticamente iba poquito así, pero no, aquí ya no pasaba. Sí, claro. Y le cogía miedo con el tema de la agua. Una de las historias más impactantes que se han hecho. Que se han contado aquí. ¿Con qué compañero de equipo vivirías en una isla desierta y por qué? Bueno, aquí se van a revelar cosas. No, compartirlo. Bueno, te puedo decir, tengo que decirte varios, porque me llevo bien con algunos que puedo, sea Alberto Valdés, con Nicolás Vives, Silié, vaya, con cualquiera. Ya, pero ya eso no es una cosa de supervivencia, eso es una fiesta. Una fiesta ahí en una isla. Sí, porque son ya 3, 1, 4, ya se me dominó. Ya, es un dominó ahí. ¿Cuál es el despiste más grande que has tenido? No, cuando estoy así, con las niñas que me quedo en el aire así, con las niñas me quedo así, me despisto así con las niñas así, porque uno se queda en el aire ¿no? Cuando eran niñas, ¿no? ¿En qué, según tú, eres terriblemente malo? Malo, nadar. Claro. Muy malo. Nado, pero malo, sí, no soy bueno. ¿Con qué famoso pasarías una noche de fiesta y por qué? No tiene que ser cubano, aquí puede ser de lo que tú quieras. Pero fiesta. De fiesta. No tiene que ser deportista tampoco. Y tiene que ser una mujer. No. ¿Con qué famoso? Famoso. Compartir. Aquí se han ido con LeBron James, con Cristiano Ronaldo. No, es que veo que puede ser un Messi o algo así. Se han ido con Rihanna. No, yo por ejemplo, con Michael Jordan, porque yo era fan de Michael Jordan en la etapa aquella, que nosotros veíamos mucho el baloncesto, ¿no? Y yo siempre, en esas generaciones siempre descargaba mucho a Chicago, casi todos, ¿no? Todas esas generaciones. Pero Michael Jordan era... ¿Qué es lo que...? No, te iba a preguntar, ¿no tuviste la oportunidad de verlo en algunos Juegos Olímpicos, hacerte alguna foto con él? No pudimos, lo vimos de lejos, pero no pudimos, porque ellos estaban afuera, ellos estaban en hoteles y eso, pero ellos participaron, bueno, tú sabes, imagínate tú el equipo que él... Sí, creo que eso lo comentó G también, sí. que ellos estaban como un poco aislados. Sí, pero lo vimos de lejos. ¿Qué es lo que aún deseas y no se ha cumplido? Bueno, ojalá ser campeón olímpico y como entrenador. En cualquier país. Sí, claro. ¿A qué compañero de equipo le borrarías la música del teléfono? ¿O a qué compañero de aquel entonces era el que ponía? Le botarías un cassette. Le botarías el Lázaro Beltrán, que estábamos de pareja en aquel momento cuando empezaba, y yo no entendía mucho el inglés y le ponía la música en inglés. Y entonces, como que no entendía mucho, entonces él sí manejaba, él hablaba bien el inglés. Y yo no, empezaba yo en el equipo nacional. Y entonces, imagínate tú, no, que yo quería ir a poner bambán, que claro. No me ponía. Sí. De tu época en la selección nacional, menciona quién era el más puntualito, el más mala cabeza y el más bromista. El más puntualito. Bueno, el más puntualito, ¿quiere que te diga quién es? ¿Qué? Me parece que soy yo. Sí. Porque yo sí, para eso, en aquel momento, porque puedes preguntar yo era, después te puedo explicar más esa parte. La otra es... El más mala cabeza. El más mala cabeza en aquella etapa, Freddy Bru, que era muy maldito. ¿Y el más bromista quién era? Bueno, el difunto Alexander Badleño. Eso era Alexander Badle, eso era terrible. Eso tú llegabas aquí y la gente se tiraba por el piso. Porque él la sacaba donde... Sí. Alexander Badle. ¿Dormiste alguna vez con una medalla? Así como se estila ahora de que los atletas se acuestan a dormir un día, no sé, una medalla muy importante para ti. O con una copa, con algo. Nunca dormí, no. Es que eso es un poquito más para acá. Sí. Después de conseguir alguna de tus medallas, ¿notaste que aumentó tu popularidad? ¿Que te hiciste más popular en la gente? ¿Cuándo? Cuando lograste tu primera medalla.
Sí, sí, claro, claro. A medida que viene el primer resultado a nivel mundial, se va un poco más de popularidad. Y sobre todo en aquel momento que también era lo que me comentabas, había mucho fútbol también por el voleibol, la gente lo seguía muchísimo, iban a la ciudad deportiva. Exactamente. Entonces, en esa etapa me acuerdo que el voleibol lo tenía estábamos arriba, la parte, te digo, en el tope. Porque yo se lo digo también a la gente, el voleibol, a veces decían mucho los entrenadores y varias gente, y es una realidad. Nosotros competíamos con los profesionales, pero los boxeadores, los peloteros, no competían con los profesionales. No se podía jugar con los profesionales. Exacto. Los peloteros jugaban con los que habían en Estados Unidos, por ejemplo, que eran los universitarios, y los boxeadores igual. Y tenían más resultados esos dos deportes. Pero nosotros sí jugábamos con los más profesionales. Ahí ese era el tope, ahí no había más gente. Entonces, por eso, y nosotros teníamos resultados. Quiere decir que por eso estábamos contentos por tener buen resultado y estábamos bien arriba a nivel popular. ¿A quién escogerías para un dúo en un karaoke? Un dúo. Uh-huh. Un dúo cantando, porque soy malísimo cantando. Sí. El dúo, yo. Imagínate tú. Lo primero que te venga a la mente. Sí. ¿Con quién te ves cantando en un karaoke tú? Sí, Lázaro Beltrán, por ejemplo, Félix Milián, que cantaban, le gustaban cantar. ¿Has vendido o pensado vender alguna medalla? No, nunca. ¿Cuántas veces te escapaste de fiesta estando en el equipo nacional? Sinceridad. Bueno, te diré, te voy a decir la verdad. No, acuérdate que dijo que es más puntualito. Te voy a decir la verdad. Porque yo soy farandulero. Pero ¿qué pasa? Que yo, por ejemplo, el día, por ejemplo, nosotros, para salir así, y para tú sabes que al otro día hay un evento. Pero si nos íbamos, por ejemplo, al carnaval, al carnaval, me pasó una vez, no lo hice más, al carnaval, y fue el carnaval directo al entrenamiento. Yo dije, espérate, no puede ser. Pero no es a un evento. Para un evento, para eso sí yo soy súper quiquilloso. Pero cuando es un evento importante de eso, yo no salía. No salía ni de la habitación. Para los eventos, estoy hablando de eventos. Pero a entrenamiento sí. Y por ejemplo, también, y puede ser también un campeonato nacional, también que tenía que jugar el otro día. Sí. Y nos íbamos de fiesta, también pasaba también eso. ¿Qué nombre te hubieras puesto a ti mismo? ¿Qué nombre? Sí. Bueno, mira, el Mao. Sí. ¿Qué preferirías? ¿Medir la mitad de lo que mides o pesar el doble de lo que pesas? ¿Repite? ¿Qué prefieres? ¿Medir la mitad de lo que mides ahora o pesar el doble de lo que pesas? No. Está difícil. Está difícil, ¿verdad? Ahora mismo se necesita. No, pero ustedes los voleibolistas pueden darse el lujo quizás de perder unos centímetros. Puede ser, sí. Puede ser. Porque ya estamos por unos 90 ya. ¿Cuál es el contacto más famoso o influyente que tienes en el teléfono? Más famoso en mi teléfono. Sea nacional, internacional, ¿no? Sí. Puede ser. Te puedo decir varios, ¿no? Sí, claro. Puede ser, no sé, Sotomayor, Víctor Mesa. ¿Tienes contacto de Víctor Mesa? Sí. Interesante. Mis hermanos. ¿Quién eres, interesante. Son mis hermanos. Mis hermanos que hemos compartido muchas veces juntos. Y Sotomayor es mi compadre. Además. Ah, bueno. Sí. Lo estábamos llamando hoy. Estoy intentando ver si lo traemos para podcast. Vamos a ver. Nah, viene. Sí. Si pudieras ponerte en nuestro lugar, ¿qué pregunta te hubieras hecho que hasta ahora no te hayamos hecho nosotros? Repite. Si te pudieras poner en el lugar de nosotros, de entrevistadores, ¿qué pregunta te hubieras hecho que hasta ahora nosotros no te hayamos hecho? ¿Qué te hubieras preguntado? Las que dijeron. Sí. Vamos bien entonces. Vamos bien entonces. Oye, parece que no, pero ha pasado el tiempo. Sí, ¿eh? Sí. Diago, hay un momento, digamos, a pesar de
de tu gestión, que estábamos hablando fuera de cámara, que como presidente de la federación quizás fue como el último momento en que el voleibol, tanto femenino como masculino, llegó a grandes triunfos. Tienes una salida, digamos que fue un poco turbulento, turbia, se habló de algunas acusaciones. ¿Qué sucedió y cómo te sientes tú hoy con respecto a eso cuando miras al pasado? Sí, tú sabes que cuando hicieron cuando me hicieron tú sabes que a veces te separan, ¿no? Y me dicen, vamos a hacer un análisis, no sé qué. Yo dije en aquel momento, yo dije así, que era el vicepresidente de actividad deportiva, que era, no, eso es una muela. Yo me fui ya para la calle, vamos a decir, eso es una muela. Yo sé que así iban a hacer el movimiento, pero ¿qué pasa? Que el procedimiento fue el que no me gustó. Y ese procedimiento, tú coges, y cuando tú haces el procedimiento, es donde se crea lo que a veces en la calle se hablaron muchas cosas. Exacto. Que todas fueran mentiras. La vida lo ha dicho, ¿no? Y me lo decía mucha gente en la calle. Y cuando aquello no había internet prácticamente, no, si hubiese sido internet en aquel momento hubiese sido terrible aquello, porque eso era terrible. Ahí se dieron mil cosas. Yo decía, caballero, pero ¿sabes? Y mi mujer nos reíamos de eso. Nos reíamos porque decía, caballero, decían, ¿para qué no decir? De todo un poco. Y entonces, y cuando se hicieron el movimiento ese, tú sabes ¿qué pasa? Que aquí en Cuba, tú coges, escribes un papel, y tú coges y dices, bueno, tú haces esto, no, otro, papá. Un anónimo. Un anónimo, sí. Te acusaron de algo y... Un anónimo. Y sí, eso fue lo que... Sí, que eso siempre lo hacen a los que dirigen. Sí. Si tú no diriges, no lo haces. Olvídate, eso lo hace, hay desde arriba hasta abajo, todo el mundo tiene. Lo que pasa es que ese procedimiento, tú tienes que decir, usted se queda en su trabajo, usted analiza, claro. Cuando tú analices, si no tiene problema, usted sigue. O no, lo que tú no puedes decir, por eso digo que es el tema del procedimiento, ¿sí? Porque si tú coges, vas un mes para la casa, y si no tiene problema, tú vas a volver en tu puesto. Yo le dije, no, eso es una muela. Eso es una muela porque, entonces, cuando después me llamaron y me dijeron, no, todo está bien, todo no sé qué, todo, discúlpame, no, ¿qué vas a hacer para tú limpiar? Claro. No, vamos a la televisión, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, y nunca fue así. Eso nunca pasó, porque eso... Entonces, al final, eso a mí mira... Claro. Porque eso a mí no me... A mí lo que no me gustó fue el procedimiento de movimiento. Cuando tú diriges, eso es normal. Tú cuando diriges, tú estás un tiempo determinado en un puesto. En un puesto, qué sé yo, pero yo estuve 5 años y con resultados. Y en otra etapa. Y la etapa, por ejemplo, nosotros no tuvimos, en la etapa mía no tuvimos contrataciones. Exacto. Fíjate, por eso digo, no había contrataciones y mira, y estaba el resultado. Y entonces, dime si hubiéramos tenido ahora que hay contrataciones, hubiésemos tenido, debíamos haber tenido más resultados. Y entonces, pero bueno, son cosas de la vida y lo más importante es que estamos vivos aquí, estamos tranquilos y estamos seguir adelante, que hay una cantidad de guerras que hay todavía. Y se puede comentar más o menos qué decía el anónimo. ¿O no, es que yo no lo vi nunca. ¿No lo viste? No, es que yo nunca lo vi. O sea, simplemente dijeron, te estamos, qué sé yo, investigando. Que hubo una denuncia. Exactamente, anónima. Sí, y varias cosas. Y entonces, pero específicamente nunca se te... No, mira esto, pena, coge esto. Claro. Nunca, a mi hermano nunca yo. Una locura. ¿Trabajaste también con el voleibol de la Selección Nacional de Argelia? Sí. ¿Cómo te fue ahí? Bueno, te diré que... Y bueno, empecé trabajando con el equipo nacional de Argelia y ellos estaban en 5º lugar a nivel de África. Y entonces yo le decía a ellos, mira, ustedes no le van a ganar ni a Brasil, ni le van a ganar a Estados Unidos, ni le van a ganar, ¿me entiendes? Pero sí le pueden ganar a Egipto, le pueden ganar a Marruecos, le pueden ganar ¿me entiendes? A nivel de África. Claro. Le pueden ganar, vaya, un poco transmitiéndole a ellos para que sepan que lo que hay que trabajar, si ustedes trabajan bien y tienen resultados y están en el tema que te expliqué anteriormente, la disciplina, esto, lo otro, un grupo de puntos que tuvimos que analizar con ellos, hablar con ellos. Y entonces ellos dijeron, sí, vamos adelante. Y entonces fuimos al campeonato africano, da la coincidencia que discutimos la medalla de bronce con Egipto. Egipto
hay un problema también político que yo no sabía, me enteré en ese juego. Porque siempre ganaba, Egipto siempre ganaba a Argelia, siempre ganaba. Y entonces, cuando hace un punto, el público tipo aquí en la ciudad deportiva, lleno, yo tengo fotos ahí, te la puedo enseñar después, lleno, y cada vez que hacía un punto, era, y gritaba para Argelia, yo, espérate, aquí está pasando algo importante, qué bueno. Y entonces me puse tipo como el entrenador de Atlético. Sí, ya llegó. Y pedía una jugada, yo pedía el show, tiraba el show para adelante. Claro. Y entonces empezaron a jugar. Otras cosas que pasaron anteriormente, que pasaron en la reunión técnica, que hacía importante, había que hablarle duro también a los atletas, hubo cosas que pasaron, ¿no? Pero bueno, eso no es, estamos hablando ya en el juego. ¿verdad? En el juego, y empezaron a jugar, y le ganamos 3-1. Y dice, yo no sabía tampoco esto que te voy a decir, dice el capitán, y dice uno que hablaba español, dice, profe, coach, oye, hacía 16 años que no le ganamos a este coño. No, esto está bueno, esto es un buen resultado. Y cogió medalla de bronce. Después vamos para el campeonato, ese fue el campeonato africano que fue en Marruecos, fuimos después a los Juegos Africanos. Y ahí le ganamos 3-0 a Egipto. Le ganamos 3-1 y ahí le ganamos 3-0. Pero el entrenador de Egipto fue el entrenador que llevó el equipo femenino al Juego Olímpico de Atlanta, que es holandés. Buen entrenador. Y él habla un poquito español. Y estábamos en Túnez fue el campeonato africano, fue en Marruecos. Y estábamos hablando de eso antes del juego. Y me dice, oye, no, sí, mira, no sé qué, que esto, que lo otro. Ahí terminamos de hablar, le decía, sí, pero te voy a ganar. Así le dije, hablando así como entrenador. Y me dice, bueno, vamos a ver qué pasa. Y le ganamos, el equipo le ganó 3-0. Jugaron muy bien. Y perdimos con Camerún. Camerún fue el que fue campeón. Fue con medalla de plata, es un buen resultado. Tener 2 medallas a nivel de África. Y hacía 16 años que no cogían medallas. Y entonces después estuve en Bosch, que era un club, y fui campeón nacional con el equipo de Bosch. Fue un buen resultado. Entonces, no, quería preguntarte, estuviste 16 años en el equipo nacional, coincidiste fueron varias generaciones ahí de jugadores muy talentosos. ¿Cuál ha sido para ti el mejor jugador cubano con el que compartiste cancha? No. Varios jugadores en varias generaciones. ¿Qué clase? Es que no te puedo decir, absoluto no puedo decir, pero... Te guardó la pregunta más difícil para terminar la entrevista. Te puedo decir así... Bueno, hazme un top 3. Bueno, o un top 5, un top 5. Bueno, te puedo decir, por ejemplo, cuando yo empecé en el equipo nacional, el top era Raúl Beach. Raúl Beach era un jugador muy técnico. Entonces, en estas generaciones después, Joel Despaine, un monstruo. Osvaldo Hernández, que entró después. Osvaldo Hernández, monstruo, como digo yo también. Giovanni Hernández. Bueno, ya te dije 4 ya. Pero hay muchos. Claro. Hay muchos más. Porque pasaron muchos. Pero digo que ya te dije los 4 top. Vamos a decir el top, ¿no? Sí. Y de Alberto Valdés. Bueno, tenemos varios jugadores. Varios jugadores ahí importantes. Sí, te hablé cuánto. Te hablé ya como 5 o 6. 4 o 5 te hablé ya. Vaya, fueron 16 años que tuve. Entonces, vaya, tuve varias. Y entonces tuve otras generaciones. También tuve a Gendeni, que empezó, a la Roca, Rodolfo Sánchez. Vaya, varios jugadores que tuvieron. Ramón Gato. Vaya, muchos jugadores. Abel Sarmiento. Lázaro Beltrán. Cole estaba ahí un poco ansioso porque te estaba preparando ya viene, vamos a cerrar, ahí cerrando, pero como el hombre es mago,
Que nos haga un truquito. Oh, esto es magia. Eso sí es magia. Para cerrar con un truquito. Con un truquito. Ya, le voy a entregar ahí. Oye, ven acá. Y esto está nuevo el paquete. Casi. Esto está nuevo. Se estrenan a veces en los apagones. Para no jugar a veo. Y tiene hasta nylon. Sí. Ay, Dios. No. ¿Cuál de los 29 trucos que tiene nos hace? Vamos a ver. Dime un número del 1 al 5. Te lo digo. Sí. El 4. 1, 2, 3 y 4. Esto es una cosa muy seria. Identificamos 1, 2, 3 y 4. Enséñensela al público presente. Ajá. ¿Ya? Ajá. Los que no son magos te dicen, métela ahí, y entonces no son magos. Los magos te la dicen, te la doy a ti, tú la introduces a ti. En cualquier parte. Y lo barajeas al gusto tuyo. Oh. Se puso serio esto. ¿Te recuerdas la carta que no? Sí. Está grabado. Hay evidencia. Ay Dios, qué clase de candela. Qué clase de candela. Yo. Mira, tú me vas a dar un golpe ahí. Duro. Ajá. Duro. Un remate. Y todas van a quedar boca abajo. Vamos a caer en la mano con una carta. La carta que yo coja es la carta que tú escogiste. Ay, Dios mío. Estoy duro para que se caigan todas las cartas y te vas a quedar con una. Espera un momentito. Duro. Dale. Mira, esa es la carta que tú escogiste. Aplauso que se vale, cabrón. No, me dejó loco. Yo estaba como en plan, ay, que le salga bien, que no está grabándose. No, si no hay que contar. Si no hay que contar, que salga bien. Pero ahora hay que hacerle la pregunta que se quedó. Anda, ¿verdad que sí? Te dejaron una pregunta. La pregunta dice, ¿cuál es la anécdota más fatal que has tenido en una competencia? Anécdota. La historia más fatal que te ha pasado a ti en una competencia. Anécdota más fatal. ¿No? Personal, ¿no? No de equipo. No, exacto, a ti. Algo que te haya pasado a ti. ¿No? Cuando... que te expliqué anteriormente, cuando perdí, que descansamos muy bien ese día, descansamos muy bien y perdimos la medalla del cruce para estar entre los 4 finalistas y perder ese pase porque era mi último juego olímpico. Claro. Fue fatal, porque descansé muy bien, todo bien, descansé yo, descansamos todos, ¿no? Y fue fatal ese cruce con Rusia. ¿Y qué pregunta le vas a dejar al próximo entrevistado? ¿Cuáles son los tips que debe ser para tú llegar a ser grande? No, buena pregunta. Aquí estamos dando ya clave del éxito. Todo muy mágico. No. Bueno, compadre, coño, gracias a ustedes, que de verdad que hemos... ¿La pasaste bien? Claro que sí, hemos disfrutado aquí. Bueno, Raúl, muchísimas gracias una vez más por estar junto a nosotros y así llegamos al final de este tercer episodio de la tercera temporada. Recuerde seguirnos en todas nuestras plataformas y redes sociales. Volvemos la próxima semana con un invitado especial también. Esto es todo por hoy. Muchísimas gracias por estar junto a nosotros en el podcast Los Suplentes, un espacio donde evidentemente no estamos jugando.